Buenas noches. Vamos a proseguir con el pensamiento de Habermas, aunque ya sabemos que por el momento no estamos viendo a Habermas. Vamos a hablar un poquito de Horkheimer y Adorno. Ya sabemos que son la generación anterior a Habermas y que no entra en el examen, y simplemente lo estamos viendo por si nos puede ayudar a entender a Habermas. Si no nos ayuda, a la basura y nos olvidamos. Bien, esa teoría crítica de la que hablábamos tiene un fundamento filosófico que es la filosofía de la historia. Esa filosofía de la historia aparece en una obra que es la dialéctica de la Ilustración. De ahí el título de este apartado de César Tejedor Campomanes. Y entonces aquí están viendo a ver cómo es posible que la humanidad, que se supone que es racional, haya acabado cometiendo tamaña barbarie. Obviamente ya hemos visto que estos señores estaban muy influenciados por el horror del Holocausto. Cuando estamos hablando de barbarie, estamos hablando del Holocausto. ¿Cómo es posible que si somos seres racionales acabemos exterminando a 6 millones de personas? Os recuerdo que los alemanes eran los cultos, los sabios, los que tenían filósofos como Kant y como Hegel, y que acaban votando al partido nazi. Pues entonces habrá que pensar a qué se debe este horror. La respuesta para estos señores es el triunfo de un tipo de racionalidad que unos lo llaman razón subjetiva o instrumental, Horkheimer, subjetiva o identificadora, Adorno, unidimensional, Marcuse, instrumental o estratégica, Habermas. Yo la voy a llamar instrumental. Como veis, aparecen dos autores, pues para que sea más simple, instrumental. Y sería la razón que aparece con la Ilustración. Y cuidado, cuando estos autores están hablando de la Ilustración, no se refieren simplemente al siglo XVIII, sino todo lo que ha acontecido a partir de ese planteamiento del siglo XVIII. En principio, a partir de la Ilustración, se pretende que quitarle a los humanos el miedo y que se conviertan en amos, que dominen. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de la Ilustración, el ser humano lo que pretende es dominar la naturaleza. A ver, esto ya lo vimos, la relación con la naturaleza va a cambiar. En la época antigua y medieval, los filósofos lo que hacían era teorías acerca de la naturaleza. Por eso hablamos de la vida contemplativa, que no significa porque era muy activa. Hacer una teoría como la teoría de Newton o la teoría de Einstein no es pasivo, no es yo miro, es muy activo. Hemos visto que la vida contemplativa es la más activa de todos para Aristóteles, pero no consiste en dominar, transformar la naturaleza. Eso aparece con la modernidad. Los protestantes, y aquí nos recordamos a Max Weber, recogen un fragmento del Génesis donde se dice que Dios ha creado el hombre para que se multiplique y domine a la naturaleza. Y van a considerar, esta es una teoría de un tal Bacon, que la ciencia se tiene que servir de la técnica para poder dominar la naturaleza. Y al unir la ciencia y la técnica se crea la tecnología. Bien, entonces, a partir de la Ilustración, la ciencia deja de ser teórica, se convierte en práctica y empieza a modificar la naturaleza. Y entonces, para los filósofos de Frankfurt, el motor de la escuela ya no es la lucha de clases, teoría de Marx, sino cómo el ser humano ha ido dominando la naturaleza, el conflicto entre humano y naturaleza. Y cuidado, cuando estamos hablando de dominio de la naturaleza, no solo estamos hablando de dominar una montaña y lo convierto en algo que lo desmonto y lo vendo, sino también de dominar la naturaleza humana, ¿de acuerdo? Cómo dominamos al ser humano. Entonces, el esfuerzo de la humanidad sería esa razón instrumental que es ver cuáles son los medios que me permiten justamente transformar la naturaleza y solo atienda a los medios y no a los fines. Pues, por ejemplo, yo quiero producir más.
¿Y por qué quiere usted producir más y más rápido? Para vender más. ¿Y por qué quiere usted vender más? Para ser más rico. ¿Y para qué quiere ser usted más rico? No, no hay un fin, es más, pero no hay un fin. Queremos dominar la naturaleza más rápido, mejor, con menos esfuerzo. Ya es una cuestión técnica, pero nos olvidamos de los fines. La razón, por lo tanto, se ha limitado a ser una razón instrumental y esa sería la tragedia de la civilización. En vez de liberar al ser humano, nos dedicamos a dominar la naturaleza y el ser humano. Entonces, al final, el dominio se ha convertido en un fin en sí mismo. Volvemos al nazismo, volvemos al totalitarismo, volvemos a Stalin. ¿Qué quiero? El poder por el poder. ¿Pero hay alguna razón? ¿Hay un fin? No, es simplemente dominar la naturaleza y dominar al otro ser humano. Lo contrario a esta razón instrumental sería la razón objetiva. La razón objetiva sería la razón de Platón, Aristóteles, la escolástica, el idealismo alemán. Esa permite tratar de los ideales y de los fines. Entonces, la solución para Horkheim y Adorno sería volver a esa razón objetiva, la de Platón, Aristóteles, que contempla la naturaleza y hace una teoría de la naturaleza, pero no intenta dominar a otro ser humano y no pretende dominar la naturaleza. No. ¿Por qué? Porque esa razón objetiva llevaría a valores ilusorios, pensar en la teoría de las ideas de Platón, en su utopía política, crea ideologías reaccionarias. Según Popper, Popper no pertenece a Popper, justamente se pelea con la escuela de Frankfurt, ¿vale? Pero para Popper, por ejemplo, Platón sería el primer totalitario. ¿Por qué? Por esa teoría de las leyes, donde no se pueden cambiar las leyes, donde ni siquiera se pueden cambiar los juegos de los niños. Entonces, la solución obviamente sería algo dialéctico, una síntesis que no sería ni razón objetiva ni razón subjetiva. Bien, empezamos por Habermas. Finalmente empezamos con Habermas. Vamos a hablar de la acción comunicativa. A ver, Habermas pertenece a la teoría crítica, pero va a ser muy crítico con la teoría crítica. La va a transformar. Y él lo explica en una entrevista que le hicieron, esta no es reciente, sino hace mucho, en 1987, diciendo que él es de otro ambiente. Si la teoría crítica aparece ante el horror de los totalitarismos, de Stalin, de Hitler, en cambio él, que es una generación más tarde, nace 15 años más tarde, pues va a nacer en un ambiente completamente distinto. Él, Habermas, dice, soy protestante, ya hemos visto que estos señores, Habermas, Adorno, Marcuse, Fromm, eran judíos y por lo tanto perseguidos. Y además Habermas pertenece a la República Federal Alemana, por lo tanto él vivió en la democracia y vio pues que en la democracia no será perfecto y maravilloso y genial, pero hombre, no es lo mismo que haber nacido bajo el dominio de la Unión Soviética. Por lo tanto, si la teoría crítica de Habermas es crítica, es menos negativa, menos pesimista, menos filosófica. Todo el esfuerzo de Habermas es hacia una tarea constructiva y su teoría va a ser la teoría de la acción comunicativa, que es el título de una de sus obras más importantes de 1981. ¿Cuál es el tema central? El tema central sigue siendo, igual que la Escuela de Frankfurt, la racionalidad. El término para Habermas no significa facultad del ser humano como para Kant o la forma de adquirir el conocimiento, sino la forma en que los sujetos capaces de lenguaje y acción hacen uso del conocimiento. Entonces, cuidado, razón no es facultad del ser humano, sino el uso que hacemos del conocimiento.
La obra de Habermas, nos dice uno de sus críticos, de sus estudiosos, puede considerarse repensar a fondo la idea de la razón y la democracia. Vale, entonces aquí ya encontramos por qué Habermas es tan importante. ¿Por qué Habermas está incluido dentro del programa de segundo de bachillerato de todos los autores? Que yo ya os he dicho mi modesta opinión, y lo he dicho en la universidad, sería que en vez de Habermas, Hannah Arendt, porque me parece más accesible para vosotros. Bien, ¿por qué Habermas está en el programa? ¿Por qué es tan importante? Porque Habermas piensa acerca de la democracia. Hoy en día todos estamos de acuerdo, incluso los de Vox, por mucho que nos parezcan muy extremistas, o los de Podemos, si nos parecen Podemos muy extremistas, todo el mundo está de acuerdo que la democracia es el mejor sistema político. Entonces, si estamos todos de acuerdo en que lo mejor es la democracia, que después de siglos de barbarie, para hablar del término de la Escuela de Frankfurt, hemos encontrado algo razonable y sensato, bueno, pues un autor que piensa acerca de la democracia es verdaderamente importante. Bien, entonces, ¿cuáles son los problemas que se plantea Habermas? El primero sería qué tipo de racionalidad corresponde a las ciencias sociales, y segundo, en qué sentido la modernización de las sociedades puede ser descrita como racionalización. Como veis, aparece la palabra razón en la primera pregunta y en la segunda pregunta. En la primera estoy hablando de las ciencias sociales. La racionalidad de las ciencias sociales no es la misma, no utiliza el mismo método. El método de las ciencias sociales no es el método de las ciencias llamadas naturales. Y el segundo es, vamos a hablar de las sociedades modernas y cómo diríamos que es la racionalidad. Aquí Habermas, en la entrevista esa que os hablaba hace un par de años, y vamos a hablar de la polémica con el positivismo. Esto aparece en Teoría y Praxis, obra de 1963, que le preocupa la supuesta neutralidad de la ciencia. A ver, esto ya lo hemos tratado, ahora sí, pero ya era algo que hemos visto que le preocupaba también a los fundadores de la Escuela de Frankfurt. Entonces, en principio, se supone para el neopositivismo que la ciencia es neutral y que cuando deja la teoría y se convierte en práctica es porque utiliza la técnica. Como no valora los fines no pertenecen a la ciencia. Es decir, es un político, pongamos un caso, que le dice a un científico: tienes que buscar la vacuna para el COVID-19. ¿Vale? No decide el científico se pondrá como loco a trabajar para buscar la vacuna, pero el fin no lo establece el científico. Pero aquí está el problema: si según el neopositivismo la única racionalidad es la científica, ya hemos visto que los positivistas quieren reducirlo todo a ciencia, y la ciencia no establece los fines, solo los medios. ¿Cómo se puede hacer una vacuna? ¿Cuánto tardaremos en hacer una vacuna? ¿Qué pruebas tenemos que hacer para saber que esta vacuna no tiene efectos secundarios perjudiciales para el ser humano, etcétera? Pero no explica cuál es la razón que pretendemos encontrar una vacuna. Nos encontramos que los fines son irracionales, porque lo único racional es la ciencia. La ciencia solo trata de los medios, no trata de los fines. Tenemos un problema, ¿de acuerdo? Entonces nos encontraríamos por un lado los expertos científicos y los políticos. Los políticos ponen los fines, pero son una panda de irracionales, y los científicos, que son los racionales, no pueden tratar de esos fines. Quedaría, por lo tanto, todo reducido a la razón instrumental. Entonces, para Habermas sí hay una racionalidad de los fines, y las ciencias sociales tienen que ser posibles ser racionales. Por eso decíamos cuál es la racionalidad de las ciencias sociales.
también se tienen que poner en manos de problemas prácticos y no únicamente problemas técnicos. No cómo lo hacemos, cómo deprisa, sino también para qué lo hacemos, el para qué es tan importante de cómo lo hacemos. Entonces, para Habermas, la razón es muchísimo más amplia que lo que define el positivismo. Y la teoría, obviamente, será la teoría de la acción comunicativa, que es la teoría que propone Habermas. Vamos a hablar de los intereses del conocimiento. Ya hemos visto en los fundadores de la Escuela de Frankfurt que la ciencia no es neutral. Ejemplo tonto, si yo financio una investigación científica, tengo fines y no son los fines de la ciencia. Entonces, no es neutral. Si financio esta investigación y no la otra, si recorto de aquí pero no de aquí, por algo será. Por lo tanto, no nos podemos creer que la ciencia sea neutral, que sea objetiva. Es una ilusión y obedece a unos intereses. Que todo responde a intereses, la ciencia no es una excepción. Vale, entonces, según Habermas, tenemos que las ciencias empírico-analíticas, empíricas, la física, analíticas, las que analizan por prácticas, pero todas son científicas, tienen un interés técnico. ¿Y cuál es el interés técnico? Predecir y controlar los acontecimientos naturales. Esto ya lo vimos en Hume. Ya os dije que frente a la ciencia antigua, la ciencia moderna pretende poder hacer predicciones. ¿Y para qué quiero hacer predicciones? Para poder controlar. Si yo sé que mañana va a llover, puedo sacar el paraguas, ¿no? Puedo, por lo tanto, adaptarme. Si no sé qué va a pasar en el futuro, no puedo, por lo tanto, adaptarme a ese futuro. Y luego estarían las ciencias histórico-hermenéuticas, ciencias históricas y sociales, pues la economía, la política, la sociología, que obedecen a un interés práctico de garantizar el entendimiento intersubjetivo de los seres humanos en la organización de la vida y dentro de su tradición cultural. Es decir, las ciencias naturales como la física hacen predicciones para que controlemos la naturaleza. Las ciencias sociales lo que pretenden es que los seres humanos se puedan organizar. Y por fin, las ciencias sociales críticas, que obviamente Habermas está en ello, ¿no? Y incluimos el psicoanálisis. Ya hemos visto que unimos a Marx con Freud y la crítica de las ideologías. Están animadas por el interés emancipatorio respecto a cualquier forma de coacción que se haga pasar por natural. Bien, esto ya lo hemos visto. No hay nada neutro, todo tiene un interés. Bien, ¿cuál debería ser el interés? Pues para Habermas y para la Escuela de Frankfurt, el interés debería ser un interés emancipatorio, es decir, liberar al ser humano. Los intereses a los que nos estamos refiriendo no son intereses particulares de un individuo, sino de la humanidad, y sirven para reproducir la vida en distintos ámbitos, en el trabajo, en el lenguaje, en el dominio. Hemos hablado de dominar la naturaleza, pero dominar también a los otros seres humanos. Y no deben ser eliminados. A ver, no es vamos a no ser interesados, no, vamos a tener siempre intereses. Y esto no es un obstáculo, al contrario. Pretender que no hay intereses es el engaño. Hemos visto que eso es la ideología. No, la ciencia es neutra, no sirve a ciertos intereses y además esto es las condiciones de posibilidad de cualquier tipo de conocimiento. Son casi trascendentales en el sentido kantiano. Hemos visto, trascendental quiere decir aquello que me permite estructurar el conocimiento. Bien, pues estos intereses es lo que me permite tener distintos tipos de conocimientos. No es que para Habermas el interés técnico-instrumental, el interés de las ciencias naturales sea un peligro.
pero está diciendo que no es el único interés. Hay otros intereses y el interés emancipatorio liberal debe ser preservado. Tenemos que mantener que las ciencias permitan liberar al ser humano, emancipar al ser humano para desarrollarse moral y libremente en todos los ámbitos de la vida humana y social. Y lo vamos a dejar en el punto 5.3 porque me está saliendo de nuevo un poquito largo el vídeo. Hasta ahora.